Cada vez que una organización internacional de derechos humanos hace su informe y presenta sus resultados de cómo está en el país, en México, la situación de los derechos humanos, hay dos reacciones inmediatas por lo menos. El gobierno, de forma rápida y reactiva, niega los hechos, matiza, se escabulle, digamos. Y la otra reacción es, pues lo más lamentable es que nos damos cuenta de la situación terrible por la que atraviesan los derechos humanos. Recientemente, la organización Human Rights Watch hizo su informe sobre los derechos humanos en el mundo y en México en específico. Y en este informe pues aparecen una serie de complicaciones y de resultados que son bastante lamentables sobre cómo se encuentran los derechos humanos en el país. Según esta organización, Human Rights Watch, dice que cualquier democracia tiene que tener al menos tres piezas fundamentales: elecciones frecuentes, periódicas, un Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Nosotros vemos que, bueno, las elecciones sí, en efecto, son frecuentes, pero hay una serie de problemas graves. Los partidos políticos han constitucionalizado el gasto, hay un tremendo gasto público, hay una mediatización de la promoción política de los gobernantes. Y el IFE, esta organización, esta institución, pues se siente incapaz de regular en muchos de estos asuntos. Es decir, todavía hay una parte importante del país que considera que no hay condiciones de equidad para la competencia. Viejo problema. El segundo elemento, el del Estado de Derecho, bueno, pues hay que ver lo que está pasando en el caso de Michoacán o en otros estados como Tamaulipas o Guerrero o Chihuahua, en donde el crimen organizado pues se ha apropiado de territorios importantes y ha controlado, digamos, estas fases que están muy lejanas de lo que sería un Estado de Derecho propiamente. En el término de los derechos humanos, que sería el elemento fundamental del informe de Human Rights Watch, bueno, pues el panorama es bastante complicado. Hay una serie de factores que ya en el año que se evalúa, ya el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues sigue la tendencia de una descomposición importante. La crisis humanitaria que se heredó del sexenio anterior, estos 26,000 o más desaparecidos que no se sabe dónde están, qué está sucediendo con ellos, los miles y miles de abusos, de casos de autoridades que están ahí tramitándose algunos de ellos, pero que sigue todavía la impunidad, las cárceles controladas en una buena cantidad. Human Rights Watch dice que el 65% de las cárceles están en manos del crimen organizado. La muerte de periodistas, la violación a derechos laborales, a derechos de género, violaciones a los migrantes centroamericanos que cruzan el país para ir a Estados Unidos y que son violentados sus derechos, ¿no? Mientras nos quejamos en el norte con Estados Unidos del maltrato que le dan a los migrantes, ¿no? Es decir, este elemento de los derechos humanos que según muchos analistas es como la parte fundamental, el ADN de una democracia, pues está bastante atrofiada en nuestro país y creo que se necesitan más que discursos bonitos, justificaciones o tratar de esconder abajo de la alfombra, se necesita realmente una respuesta sistemática, institucional y profunda para romper la inercia de esta crisis de derechos humanos que vive el país y en la cual seguimos inmersos y no parece que vayamos a modificar esta situación. El nuevo sistema penal apenas está medio empezando a implementar. De los 32 estados, según los datos de esta organización, solo en 3 se ha implementado de forma absoluta, de forma completa. Hay otros 13 que están a la mitad y los demás pues no se sabe qué está pasando. En fin,
Mientras no tengamos un sistema de derechos humanos fundamental, vigente, activo, eficaz, pues nuestra democracia está muy cuestionada. Podremos decir que nuestra democracia es una democracia patito.